maestra Blanca Guerrero para que nos platique un poco acerca de su modelo educativo. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en educación, ¿es correcto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Así es, en efecto, me encuentro cursando el último año del doctorado en educación en la NOVA, Southeastern University. Dígame, maestra, ¿qué la motivó a tomar este doctorado? Bueno, principalmente la búsqueda por mejorar mi labor como docente. Creo que parte importante de la acción de educar es recibir capacitación constante. Tanto los estudiantes como los ambientes de enseñanza cambian con los años y es responsabilidad de nosotros como docentes estar preparados para afrontar estos cambios con técnicas y metodologías efectivas. Por favor, cuéntenos, ¿por qué es importante reconocer los cambios relacionados con los estudiantes y sus ambientes de aprendizaje? Es decir, ¿realmente afectan la manera en la que usted enseña? Por supuesto, te lo voy a poner así. No es lo mismo enseñarle a un millennial que a un baby boomer. Para familiarizarnos un poco con los términos, brevemente te describo las generaciones. Los baby boomers se refieren a los nacidos entre los años 50 y los 60. Los yuppie es el término que se utiliza para reconocer a las generaciones nacidas más o menos entre los 70 y los 80. Y es a partir de los 90 que tenemos a los millennials, la generación Y finalmente los nativos digitales o generación Z, que son los jóvenes nacidos en el siglo XXI. Con lo anterior, es más fácil explicar que los ambientes en los que se desarrollan los millennials y los nativos digitales, pues son los entornos en línea, a través de una conectividad proporcionada por la tecnología, donde están incluidos los smartphones, las tablets, los laptops. Estos dispositivos brindan a los nuevos estudiantes libertad de espacio y tiempo para su aprendizaje. A diferencia, por ejemplo, de los baby boomers, como yo, quienes hemos intentado adoptar estas tecnologías emergentes, sin embargo, pues es notable que nunca las dominaremos o por lo menos no las entenderemos como lo hacen las generaciones Y y la Z. En mi práctica como docente, me enfrento a una situación particular como docente en la Unidad Académica de Derecho de una universidad pública en el Pacífico Mexicano, donde funjo como docente. Tengo asignado cada semestre un grupo de semiescolarizado. Estos grupos se caracterizan en particular por contar con un público variado. Es decir, se encuentran en estos grupos baby boomers, yuppies, millennials. Esto ocurre por tratarse de personas que no pueden asistir a cursos ordinarios, pues por cuestiones de trabajo. En este ambiente de generaciones combinadas, la dinámica de trabajo, pero sobre todo el ritmo del curso, son muy diferentes a un grupo escolarizado, porque la oferta es convencional, se enfoca en estudiantes que acaban de salir del bachillerato, que son millennials o como a algunos autores les gusta llamarlos, nativos digitales. Eso es muy interesante, maestra Blanca. Fíjate que de hecho lo es. Quizás por eso las habilidades que los docentes adquirimos a través de la educación especializada, pero sobre todo de los paradigmas educativos, es sumamente relevante. ¿Paradigmas educativos? ¿A qué se refiere? Es otra cosa más bien otra forma de llamar a las teorías de aprendizaje, de las cuales podemos considerar a 5 como las más importantes, como lo son el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el aprendizaje social y el constructivismo, además del conectivismo. Esto mostrándose como una fuerte corriente educativa de a finales de los 90. Vaya, sí estoy consciente de algunos de los nombres que menciona, pero explíquenos, ¿cómo es que utiliza estos conocimientos teóricos y los aplica en la práctica? Mira, sinceramente creo que el entendimiento profundo de estas teorías es lo que te lleva a utilizar los métodos y prácticas necesarias para las necesidades de tus grupos. En mi caso, como te mencioné, ejerzo en el área de Ciencias Sociales, en la licenciatura de Derecho. Imparto el curso de Propiedad Intelectual. Por el carácter teórico de la clase y aunado al hecho de que tengo 2 grupos repletos de nativos digitales, es difícil para ellos tener un contenido estrictamente escrito, ya que ellos son más sensoriales y se ven atraídos por estímulos auditivos y visuales. Muy diferente a mi grupo de semiescolarizado que ya te había comentado anteriormente, el cual tiene muchos baby boomers.
que se sienten más cómodos con los materiales de lectura convencional. Entonces, ¿cuál de estas teorías es la rectora en su práctica docente? Realmente creo que mi modelo educativo, así me gustaría llamarlo, es más personalizado que sujetarme a un paradigma en particular. Creo que si realmente solo se utiliza una teoría como modelo para sus clases, no sería nada efectivo. Lo digo principalmente porque, en teoría, la educación en México se rige por el modelo constructivista, del cual claramente tomo elementos valiosos, sí, pero me parecería un error el no utilizar los recursos que nos ofrecen otros paradigmas educativos. ¿Quiere decir entonces que usted ha logrado armar su propio modelo educativo, por así decirlo, con lo mejor de cada uno? Bueno, pues no me gustaría generalizar en decir lo mejor de cada uno, pero en definitiva creo que tomo los elementos que me ayudan a promover el aprendizaje de mis entornos particulares de enseñanza. Ya veo. ¿Podría entonces hablarnos un poco de este modelo educativo que ha construido, sobre todo enfocándose a lo que toma de cada una de las tareas de aprendizaje? Claro, no tengo ningún problema. Puedo empezar en orden, pues así mejor no me pierdo. Mira, empezando por el conductismo. Pienso que es el paradigma más alejado de las necesidades de mi práctica. La verdad, el hecho de que el alumno en este paradigma sea un sujeto inactivo en espera de estímulos, que no permite que la interacción entre mis estudiantes y yo sea efectiva, que no promueve la colaboración y sobre todo el asunto eso de refuerzo positivo y negativo, parece muy estricto en ocasiones. No concuerdo mucho con él. Eso sí, que el conocimiento sea operable y con definiciones claras lo hace más fácil de evaluar. Siento que es una enseñanza muy baby boomer. Típico repetir oraciones y planas, aprenderte las cosas de memoria y el clásico castigo con la regla. Aunque siendo sincera, sí utilizo un poco de actividades como resúmenes, de copiar y pegar básicamente. Para hacer las generaciones más grandes de mi grupo semiescolarizado puedan adaptarse un poco mejor a la dinámica combinada. Es verdad. Afortunadamente, ya el aprendizaje se enfoca más al entendimiento del conocimiento, ¿no es así? Sí, mira, sobre todo pensando en el estudiante como un individuo que tiene sus propias ideas y pensamientos. De hecho, el paradigma humanista se enfoca un poco más en esto. Lo que me encanta del humanismo es el enfoque holístico que tiene en cuanto al desarrollo de los estudiantes. Me gusta pensar que además de proveer a mis estudiantes con conocimientos respecto a la propiedad intelectual, les aporto herramientas que les ayuden a desarrollarse como individuos particulares. En lo personal, creo que como maestra es mi gran virtud. Pienso que logro entender las fortalezas y debilidades de mis alumnos y entender qué los motiva y los hace únicos. Realmente es un gusto para mí lograr que cumplan sus metas personales, no solo las académicas. Esa es una gran virtud para una docente. Existen muchos maestros que ni se toman la molestia de aprenderse los nombres de sus estudiantes. Mira, lamentablemente eso sucede todavía. En mi experiencia, se trata de docentes que siguen implementando la práctica conductista y que no buscan formar una relación colaborativa con los estudiantes. A través de la especialidad en educación a distancia, me he dado cuenta que aún estando en línea, el profesor es capaz de crear estos lazos y además de conocer las particularidades de cada estudiante a través de sus mensajes, a sus asignaciones y sus participaciones. Así que creo que no hay excusa más que la falta de interés en capacitarse. De hecho, hablando de relaciones colaborativas, el cognitivismo es la primera teoría que empieza a abordar este elemento en su modelo. Los docentes cognitivistas deben estar en la búsqueda continua de crear ambientes de aprendizaje competitivos que generen autonomía en los estudiantes. Esto es valioso para mi entorno de enseñanza, puesto que busco que mis estudiantes no solo esperen que les presenten la información, sino que las actividades que realizamos y que se llevan fuera de la clase les provoque la necesidad de investigar por su cuenta, pero sobre todo de compartir con sus compañeros. Lo anterior también se relaciona un poco con el aprendizaje social de Vygotsky, el cual utiliza el lenguaje como una principal herramienta en la interacción entre los estudiantes y entre el estudiante y el maestro.
Esta comunicación vertical y horizontal no solo está centrada en el lenguaje verbal, sino que principalmente se encuentra en el escrito. Hoy en día, la comunicación por correo electrónico y mensajes de texto que tanto utilizan los millennials son los principales medios para hablar con mis estudiantes. Además, dado que el contenido del curso es propiedad intelectual, al final de cada curso busco que los estudiantes desarrollen un proyecto propio, el cual considero una actividad creativa, pero que también sea innovadora, para que enriquezca y poner en práctica un poco de lo visto en todo el periodo de clases. Suena que es un buen reto para los estudiantes, ¿cierto? Sí, mira, siempre hay alumnos que se emocionan por el proyecto y algunos otros que lo ven como algo irrelevante. Pero bueno, generalmente al final de la carrera, al toparme con algunos exalumnos, me platican cómo es que la propiedad intelectual les ha ayudado en su vida cotidiana, con sus negocios familiares, con sus clientes. Creo que en realidad lo que persigue el constructivismo es eso. Como les dije, es oficialmente el modelo educativo mexicano y en teoría busca que el docente funja como un guía, permitiendo a los estudiantes ser sujetos activos en el proceso de aprendizaje. Quizás es por eso que el proyecto es valioso, porque logra plantearles una problemática y les permite a los alumnos ser críticos para solucionar la situación que se les presenta. Digo, claro, mi principal objetivo es que el conocimiento se lo lleven y que lo apliquen en otros contextos, de ser posible conectarlos con otros conocimientos. ¿Eso de conectar tiene que ver con el conectivismo del que estaba hablando? Sí, para allá iba. Creo que el mismo nombre de conectivismo hace alusión al mundo conectado en que vivimos. Es decir, míranos ahora, tú por ejemplo con tu tablet, todo el mundo con sus celulares, sí. Compartiendo información en todo momento. Digo, es difícil pensar cómo seres humanos no relacionemos la información de una fuente con otra información, ya sea en el mismo momento o posteriormente. Lo accesible de Internet hace aún más fácil la colaboración entre humanos. En gran parte de las conexiones que hacemos a través de la información están nuestros propios elementos cognitivos, pero también los emocionales. Es así como se toman las decisiones, sobre todo los nativos digitales. Las herramientas digitales les permiten, después de conectar información, crear nueva. Creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué le impide a un alumno, después de leer una receta en internet, crear su propio video en YouTube donde enseñe cómo prepararla? En esta época los docentes, debemos dejar de un lado los egos. Y aunque seamos expertos en el tema que compartimos con los estudiantes, debemos permitir a los alumnos llegar a sus propias conclusiones, pero sobre todo producir sus propios conocimientos. Pienso que nuestra labor como docente está estimularlos, no detenerlos. Maestra Blanca, le agradecemos mucho que haya tomado esa entrevista. Además, estamos seguros de que sus estudiantes aprecian el esfuerzo que hace por capacitarse día a día y que sobre todo notan la diferencia entre su práctica versus la de profesores que no están capacitados continuamente. Bueno, realmente me gustaría pensar que sí, pero de todas maneras muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.